Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Vamos hoy a dedicar la segunda parte de la encíclica Spe Salvi, Salvados por la Esperanza, del Papa Benedicto XVI sobre la esperanza cristiana. Vimos ya en el primer programa cómo básicamente para los primeros cristianos la fe es igual o equivalente a la esperanza. Ellos que antes habían sido paganos o judíos, ellos vivían ahora con una nueva actitud ante la vida porque tenían esperanza, fe en Cristo. Y como Cristo resucitado y el mensaje, el Evangelio, no era una simplemente aplicación, un cúmulo de ideas, sino que algo que afectaba la vida de ellos y por eso podían afrontar el futuro con una actitud diferente y distinta. Luego también en ese primer programa como sobre todo las personas pobres, con dificultades al inicio, habían acogido esa fe en Cristo. Y como nosotros ahora en el siglo XX, XXI, podemos no darnos cuenta de la esperanza, de lo importante que es. Y el Papa ponía el ejemplo de una mujer negra de África, que a los 9 años fue vendida como esclava, flagelada, y luego llevada a Italia. Ahí se dio cuenta que Dios la amaba a ella, y se entregó a Dios, y ahora es Santa Josefina Bakhita. Por eso decimos que la fe cristiana genera una esperanza por sabernos amados y una actitud nueva ante la vida. Pero ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, se comenzó a ver que la esperanza para un mundo mejor había que ponerlo en la ciencia y en el progreso. Y para eso hacía falta que la razón dominara sobre la fe y que la libertad fuera cada vez más total en las personas. De manera que se llegaba a la revolución, al cambio radical ante la Iglesia y ante las instituciones políticas de aquel momento en el siglo XVII y XVIII. Y se llega así a las revoluciones, que es el tema de esta segunda sesión sobre la encíclica Spe Salvi. Vamos a decir que el primer gran evento revolucionario es la llamada Revolución Francesa, como el intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad, también ahora de manera políticamente real. La Europa de la Ilustración de los siglos XVIII al XIX, en un primer momento vio fascinada la revolución. Era una revolución de la burguesía ante la monarquía o la aristocracia. Y ante esa fascinación, luego comenzaron a ver que no era tan bueno aquello que estaba pasando. El Papa cita acá a un pensador alemán, un gran filósofo llamado Immanuel Kant. En una obra dice, titulada La victoria del principio bueno sobre el malo y la constitución de un reino de Dios sobre la tierra, dice que el paso gradual de la fe eclesiástica al dominio exclusivo de la pura fe religiosa, racional, constituye el acercamiento del reino de Dios. Nos dice que las revoluciones pueden acelerar el cambio para que llegue acá a la tierra el reino de Dios. Y ahí donde la fe eclesiástica es reemplazada por la fe religiosa, que en el lenguaje de él significa fe simplemente racional, ahí llega el reino de Dios. O sea, en el fondo Kant, que tiene una obra que se llama La religión dentro de los límites de la propia razón, Kant dice, bueno, si nos quitamos de encima el elemento eclesiástico o la fe eclesiástica y tenemos una fe más bien racional, así el mundo va a ser mejor. Pero en una obra de 3 años después, 1795, titulada El final de todas las cosas, Kant muestra una imagen diferente. Y dice que si llegara un momento en el que el cristianismo ya no influyera de verdad en la sociedad y siguiera este camino de la razón exaltada y la liberación, el libertinaje exaltado, dice, al final se llegaría al, valga la redundancia, final perverso de todas las cosas. A continuación, no obstante, puesto el cristianismo
aun habiendo sido destinado a ser la religión universal, no habría sido ayudado, de hecho, por el destino a hacerlo, podría ocurrir bajo el aspecto moral el final perverso de todas las cosas. Fue lo que Kant vio, que una razón exaltada y una libertad totalmente liberada, un libertinaje, pueden llevar al final perverso de todas las cosas. Y de hecho, en el siglo XVIII, cuando ya Kant había muerto, o está en sus últimos años, comenzó a verse cómo la fe en el progreso generó la revolución industrial, pero trajo nuevos problemas, porque con la industrialización se fue generando una gran clase, una gran masa de obreros, de trabajadores de la industria, el llamado proletariado industrial, de cuyas terribles condiciones de vida ilustró de manera sobrecogedora Friedrich Engels en 1845. O sea, Engels va describiendo las condiciones pésimas de vida que vivían los obreros de aquellas ciudades en Europa de la revolución industrial. Para el lector era evidente que eso no podía seguir así y que era necesario un cambio, que había que abatir, derrumbar toda la sociedad burguesa y hacía falta ahora una nueva revolución, en este caso la proletaria. El progreso no podía avanzar de modo lineal, sino a grandes pasos. O sea, hacía falta el salto revolucionario.